Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este conversatorio Raíces y rizomas de y en las literaturas caribeñas. Mi nombre es Nefer Muñoz, yo soy profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Dallas. Y hoy tengo el gusto de presentar y de conversar con el doctor Werner Mackenbach. Y vamos a hablar precisamente sobre las raíces y rizomas de y en las literaturas caribeñas. Voy a hacer una brevísima presentación del doctor Mackenbach y les comento que este conversatorio virtual que estamos haciendo en esta época de pandemia, porque no podemos estar presentes físicamente, es patrocinado por el proyecto Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World. Así que muchísimas gracias por el patrocinio y permitirnos difundir este conversatorio. El doctor Werner Mackenbach es profesor catedrático de la Escuela de Historia, es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica, e imparte clases en el programa de posgrado en Historia, en el programa de posgrado en Literatura también, y en el programa de doctorado de estudios de la Sociedad de la Cultura de la Universidad de Costa Rica. El doctor Mackenbach tiene una amplia hoja de vida. Por ejemplo, él es coordinador del Centro Regional Centroamérica y el Caribe del Maria Civil and Marian Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, e investigador, así como miembro del International Management Committee del proyecto El Caribe, Origin of the Modern World. De 2012 a 2018, el doctor Mackenbach fue catedrático Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD. Se doctoró en Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Berlín con la tesis Carlos Fonseca y el Sandinismo, y se habilitó como docente universitario en literatura hispanoamericana en la Universidad de Potsdam con la tesis La Utopía Deshabitada. Es coordinador del proyecto Hacia una historia de las literaturas centroamericanas, es coeditor de ISMO, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, es miembro fundador de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, REDISCA, es coordinador también de la Red de Estudios Transareales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas. En el año 2010, el doctor Mackenbach recibió la Cruz Federal del Mérito de la República Federal de Alemania por sus méritos especiales en la cooperación académica entre Alemania y América Central y en la investigación y enseñanza sobre América Central. Y podría seguir mucho tiempo porque la hoja de vida de Werner Mackenbach es muy extensa y su dedicación a los estudios culturales y a las literaturas centroamericanas es más que reconocida. Bueno, muchísimas gracias, Werner, por estar conmigo en este conversatorio para hablar de las literaturas caribeñas. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta tan amable presentación, por haber aceptado compartir este espacio del conversatorio de hoy sobre las literaturas del Caribe, o mejor dicho, de los Caribes. Exactamente. Werner, me gustaría conversar esta conversación con la imaginación de Centroamérica, la articulación de Centroamérica como espacio de estados nacionales. Cuando se comenzaron a articular, hay algo muy interesante que señala el escritor Sergio Ramírez. Él dice que en la construcción del discurso nación de Centroamérica, en la construcción de esas comunidades imaginadas, retomando el concepto de Benedict Anderson, se reducía el ser centroamericano a una mezcla entre los conquistadores y los colonizadores españoles y, por otro lado, a los pueblos aborígenes, pero se tendía a dejar de lado al Caribe. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Sergio Ramírez? ¿Qué te parece esta afirmación? Creo que es una observación muy acertada.
creo que ha pasado algo muy raro en la historia de esta gran región circumcaribeña, que ha sido una región desde mucho antes de muchos movimientos entre cruzamientos humanos, pero también de mercancía, de creencias, de imágenes, de imaginaciones, imaginarios, pero por largos periodos y con muy pocas excepciones en sus pensamientos, en sus conceptualizaciones, también en sus expresiones artísticas, muchas veces las dos subregiones de esta gran región circumcaribeña se han dado la espalda. Esto vale aún más si lo referimos a los diferentes proyectos de construcción de estados-nación, comenzando con el liberalismo en el siglo, ya finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, pero continuando hasta en tiempos más contemporáneos, más cercanos a lo que vivimos hoy, los intentos de construcción de una nueva nación, especialmente en el imaginario de varios movimientos guerrilleros, antidictatoriales, antiimperialistas. Entonces, con muy pocas excepciones, no se ha pensado, imaginado esta región en su universidad diversa. ¿Ya? Y esto es impresionante, esto se puede ver también, como dije, en muchas producciones artísticas de esta región. Está cambiando hace un tiempito. Y esto me lleva a preguntarte, a Werner, sobre el tema de la identidad. ¿Cómo pensar las identidades, cómo se han pensado las identidades caribeñas y cómo las estamos pensando? Sí, tal vez hay que agregar a lo dicho anteriormente, es que con este darse la espalda, también se han invisibilizado muchos elementos que son fundamentales para entender tanto Centroamérica como el Caribe, o para entender los Caribes insulares y los Caribes continentales o de tierra firme, por ejemplo, la influencia africana de las poblaciones que tienen una historia de traslado forzado del continente africano, pero también de otros grupos humanos que han pasado y se han quedado en esta región. Esto ya nos lleva al problema de la identidad. A mí siempre me han interesado y hasta en cierto sentido hasta me ha sorprendido un poquito la predominancia persistente del tópico de la identidad en las artes caribeñas y centroamericanas, especialmente caribeñas, y especialmente en las literaturas del Caribe. Yo tengo cierta explicación y veo por lo menos 4 factores que han jugado un papel importante. El primer aspecto es la conquista, el trauma de la conquista, que se estima que durante el inicio de la conquista de las Américas por los españoles, alrededor de 8 millones de indígenas murieron, especialmente por enfermedades traídas de Europa, pero también por el exterminio de poblaciones grandes en este momento. De esto ha seguido el otro traumático evento que es la esclavitud, la trata de esclavos, especialmente de algunas regiones del continente africano. Se estima que alrededor de 12.5 millones de esclavos fueron traídos de África a las Américas, y de esto 90% al Caribe y América del Sur, es decir, unos 12% de esta población esclava que fue traída de África. Un tercer elemento creo que es el movimiento o los movimientos de independencia, que fueron proyectos muy excluyentes en América Latina,
en algunos países excluyentes en relación con la mayoría de la población, si pensamos en Bolivia, Guatemala, Perú, Brasil, para solamente mencionar algunos proyectos de Estado-Nación que excluyeron la mayoría de su población de este proyecto. Otra experiencia muy traumática. Y finalmente, a partir del finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el permanente y persistente intervencionismo del neocolonialismo, imperialismo estadounidense, que también ha tenido fuertes repercusiones. Yo creo que todo esto ha llevado a resultados políticos, económicos, sociales, especialmente culturales y lingüísticos, de alienación, de dominación y de explotación, que hasta hoy en día tienen fuertes secuelas y en gran parte también configuran las estructuras de las sociedades de esta región, gran región circuncaribeña que es el Caribe, son los Caribes y Centroamérica. Esto para mí sería una explicación. Y de esto han surgido muchos movimientos, muchos productos artísticos que tematizan. Podemos hablar de estos, podemos hablar de la negritud, el afrocubanismo, el Caribe francófono, y porque estamos pensando este tema de la identidad en relación con el trauma, pero también con el surgimiento de voces que quieren expresar desde adentro de las culturas caribeñas y que quieren decir muchísimo. Y también podríamos hablar de Edouard Glissant, ¿no? Sí, si pensamos solamente en el siglo XX, para tomarlo más cercano a nosotros, es muy interesante que este siglo XX, especialmente en los Caribes, se caracteriza por una secuencia de varios movimientos que tematizan, que problematizan y que buscan identidades independientes también de los colonialismos que los han dominado durante mucho tiempo. Es especialmente a partir de los años 20, 30 del siglo XX que vemos la emergencia de muchos movimientos. Si pensamos, por ejemplo, del movimiento de Harlem Renaissance en Estados Unidos, especialmente en el barrio de Harlem, en New York, donde comienza todo un movimiento de reapropiación de lo negro y la formulación de su derecho humano como precursor de los movimientos de los derechos humanos más tarde en los Estados Unidos. Esto tenía un gran impacto no solamente en Estados Unidos, sino en todo el Caribe y Centroamérica, como un gran movimiento cultural, especialmente literario. Pero también después le sigue el movimiento, para mencionar uno de tantos, pero muy importante, de la negritude, especialmente partiendo del mundo francófono y interesantemente de París, donde conviven personas intelectuales del Caribe francófono, pero también del África francófono, y donde se consolida, donde surge este movimiento de la negritud de el autor martiniqueño M. Césaire. Es tal vez el representante, o no tal vez, seguramente el representante más importante, que dice que es hermoso y bueno y legítimo ser negro, en su famoso libro Cahiers d'un retour au pays natal, es decir, Cuaderno de un retorno al país natal, publicado en 1939. Esto da inicio a todo un movimiento de buscar una identidad propia que se diferencia también de lo que pasó antes con Harlem Renaissance
y otro movimiento en el contexto del movimiento Harlem Renaissance, el garveyismo, que con Marcus Garvey, un personaje nacido en Jamaica que tenía una fuerte influencia en el movimiento de los negros en Estados Unidos y en el Caribe y también en Centroamérica y muy particularmente en Costa Rica, donde vivo actualmente en la ciudad de Puerto Limón. Él fundó la UNIA, la Universal Negroes Improvement Association, que tenía organizado 4 millones de personas de color oscura o negra en todo el mundo y su principal idea era llevar de regreso a 400 millones de negros en el mundo a África. Esto era su movimiento Back to Africa, Back to the Roots. Ya con César es diferente. Su Back to the Roots no es un Back to Africa, es un retorno al país natal que es Martinica, que es el Caribe. Entonces hay otra definición de lo negro, de la negritud, que es algo que se diferencia no solamente de lo blanco europeo, norteamericano, sino también de lo negro africano, porque es una negritud caribeña, o si lo quieren, una transnegritud, pannegritud, donde el Caribe juega un papel importante. Y esto me parece sumamente interesante y hay un montón de documentos, textos literarios de este movimiento que son sumamente interesantes. Esto tal vez como un primer momento de una, donde surge una autoconciencia de las poblaciones de diferentes colores en los Caribes. Y es interesante esta palabra que mencionas de trans, porque aquí hay una triangulación importante de a través trans, Nueva York, Centroamérica, el Caribe. Esa triangulación es importantísima en cómo se han pensado los Caribes. Ahora, Werner, quería preguntarte, porque en uno de tus textos escribí lo siguiente, y voy a citarte, en los estudios sobre el Caribe se ha vuelto un tópico común entender la región en términos de afrodescendencia y negritud, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Con eso se ha perfilado una cierta tendencia de encerrar el espacio cultural tan diverso del Caribe y de Centroamérica en una nueva concepción limitada y esencialista, que hace abstracción de las múltiples y complejas convergencias transculturales a lo largo de su historia. Cierro tu cita. ¿Podrías ahondar un poquito más de esto que estás diciendo aquí? ¿Qué querés comunicarnos? ¿Qué quieres decirnos con esta afirmación? Afortunadamente, diría yo, hemos tenido ya hace, digamos, desde los años 70, más desde los años 80 y muy particularmente a partir de los 90, muchos estudios, tanto en el Caribe como en Centroamérica, que se han dedicado a rescatar lo invisibilizado antes, es decir, especialmente las culturas que tienen una referencia con África, porque son culturas que se han formado en las comunidades ex-esclavos o esclavos ya, y después ex-esclavos traídos de África. Esto ha resultado en un sinnúmero ya, afortunadamente, de estudios excelentes sobre esta tan importante faceta y muchas veces dominante faceta de la convivencia de los grupos humanos en este gran espacio caribeño. Sin embargo, yo veo cierta tendencia también, un cierto peligro, reducir los Caribes en su diversidad, especialmente en su diversidad cultural, a este elemento. Es un elemento sumamente importante para entender el Caribe y para imaginar el Caribe para el futuro también, pero no es lo único. Y es muy interesante que en el pensamiento y las literaturas caribeñas mismas se han cuestionado
estas concepciones hasta cierto punto excluyentes o que encierran en una identidad fija de lo negro el Caribe. Es muy interesante y esto sería tal vez un tercer momento después de Harlem Renaissance, Garveyismo y negritud como dos primeros puntos, un movimiento que comienza en los años 80 y que tiene tal vez su partida de nacimiento en un discurso pronunciado por tres intelectuales martiniqueños en un festival cerca de París, el Festival Caraíbe, en el año 1988. Y estos tres martiniqueños eran Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Rafael Confiant, escritores, el primero un lingüista y los otros escritores intelectuales, que formularon una proclamación que dijo, "We are creoles", somos creoles. Es la creolité que nos define. Somos tanto europeos, africanos, levantinos, como dicen, como indígenas de los Caribes mismos. Esta es nuestra identidad y aquí ya vemos una ruptura con un concepto excluyente y que encierra una identidad en una negritud que se reduce a una unidad negra en su unidad y no en su diversidad. Esto es, en cierto sentido, también un reflejo a una crítica que se formuló en el movimiento de en el contexto de los movimientos anticoloniales en Francia, especialmente Jean-Paul Sartre criticó la negritud como un racismo antirracista. Entonces, y aquí hay cierta respuesta a esta crítica, hay una apertura a ver el Caribe en sus diversidades y no reducirlo a un elemento, sin negar que este elemento ha sido sumamente importante. Esto me parece interesantísimo porque al tratar de promover un tipo de identidad, si se quiere, fija, se está excluyendo otras, como decías. Pero me interesa saber un poquito cuáles son esas otras que se invisibilizan cuando se promueve esta identidad fija, cerrada o unilateral. ¿Cuáles son las otras identidades que entonces quedan por fuera? Bueno, primero hay que pensar África no en singular, sino en plural. África es una construcción de los blancos, si lo quieren así. Los grupos humanos que vinieron de África eran de culturas muy diferentes y especialmente de idiomas muy diferentes. No se entendían en la gran mayoría en los barcos de la trata de esclavos, sino se entendían por el ritmo, tal vez por la cocina. Después, de esto ha surgido han surgido un montón de ensayos que intentan explicar esto, pero no es una comprensión lingüística. La comprensión lingüística se da después a través de la mezcla de muy diferentes idiomas en las diferentes formas del creol, del criol o de otras formas de la mezcla. Esto me parece, primero, muy importante ver esto. Segundo, el Caribe y Centroamérica ha sido una tornavía durante siglos de muy diferentes grupos de seres humanos, de muy diferentes regiones del mundo. Bueno, los europeos lo sabemos como conquistadores que se quedaron allá también y se mezclaron con las poblaciones, pero también de Asia, de la India, de China, hasta hoy en día las más recientes inmigraciones que siguen de otros países de Asia. Esto es importante y, por supuesto, la autóctona, los indígenas que vivían en este espacio, no desde siempre, eran resultado de migraciones. Entonces es muy difícil hablar desde siempre
es una mezcla permanente. Y estos pensamientos y estas literaturas especialmente, pero también las artes en general, han visibilizado estas muy diferentes influencias. Si pensamos, por ejemplo, en autores como Naipaul, que especialmente trabaja sobre la influencia de la India, de Asia en esto. Esa es otra faceta de este mundo. En ese sentido, un autor que ya mencionaste ha sido sumamente importante, que es Eduard Christian. Ahora me gustaría preguntarte sobre un concepto, un término importantísimo y tu opinión sobre este concepto, el concepto de la afrodescendencia. Ah, ¿Qué te parece este concepto? ¿Cómo ha sido trabajado? ¿Y cómo podemos pensarlo frente a otro término que es el de la afroreferencia? Esto también tiene una referencia directa al autor que mencioné ahora, Edouard Clisson. Edouard Clisson tal vez es el representante, o no tal vez otra vez, sino seguramente es el representante más destacado de un cuarto momento que veo en todo este movimiento tan fértil, tan fructífero a lo largo del siglo XX. Él, especialmente en varios libros y muy en particular en su libro Poétique de la relación, poética de la relación, tematiza unas identidades mucho más abiertas aún que lo que escribieron Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaël, que se llama Éloge de la créolité, que mencioné, Elogio de la creolidad. Del año 89 se publicó el libro con base en el discurso que pronunciaron un año antes. Y Clifford propone no pensar una identidad fija de los caribes en la creolidad, en la creolité en francés, sino en procesos de creolización, de creolización. Él propone que las identidades en el Caribe son identidades fluidas, en flujo permanente, en relación permanente, y así propone un concepto diferente de identidad. Él contrapone identité racine, que sería identidad raíz, con identité relación, identidad relación. Y dice la identidad relación se conforma a través de las diferentes relaciones que tienen los diferentes seres humanos en su vivencia. Y esto no es solamente un proceso en el Caribe, sino los procesos en el Caribe. Podemos tomar estos procesos como un ejemplo de lo que pasa en todo el mundo. No hay ninguna cultura fija, pura, sino siempre hay una mezcla. Y lo interesante es exactamente esta mezcla. Y de aquí ya voy a esta pregunta que me hiciste sobre afrodescendencia. Yo he polemizado varias veces contra este concepto, pero quiero rescatar que es un concepto que ha sido acuñado especialmente de manera oficial a partir del año 2000 en un encuentro en Santiago de Chile para preparar la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se realizó en Durban en el año 2001, promovido y organizado por las Naciones Unidas. Entonces, a partir de este momento, y ya un poquito antes también, en los años 90, este concepto se ha convertido en un concepto militante de reclamar los derechos humanos de las poblaciones así llamadas afrodescendientes o de color negro, especialmente en las Américas. Lo que veo como problemático es que afrodescendencia es un concepto de descendencia prestado de la biología, de la genética.
entonces otra vez encierra estas poblaciones tan diversas en un único concepto de descendencia de algo. Y especialmente en estos documentos, en preparación de estas conferencias que mencioné de las Naciones Unidas, se define a los afrodescendientes como víctimas de la colonización, de la explotación, etcétera, etcétera. Pero no va más allá. Entonces se encierran estos grupos tan diversos en el mundo y también en el mundo latinoamericano en un concepto de víctimas. Además, en un concepto que otra vez recurre a la biología. Y como tal vez se puede entender, yo como alemán tengo cierta alergia contra estos conceptos biologicistas de definir grupos de seres humanos. Podemos también pensar que es un concepto, la descendencia legal, por supuesto, de descendencia, de legado, etcétera, etcétera, de que reclama derechos de herencia. Pero es también un concepto que reduce toda la diversidad cultural y humana de estos grupos de seres humanos a este aspecto legal en este caso. Por eso yo he propuesto pensar con base en pensadores, literatos del Caribe, un concepto diferente, pensar como concepto científico, no militante, estas relaciones como afroreferentes, como afroreferencia, lo que vemos sí en las sociedades, en las comunidades de otro color, de color más oscuro, es que se refieren a tradiciones africanas, especialmente en la literatura, en el arte, etcétera, etcétera, pero no se definen exclusivamente por esto, sino se definen ya por una mezcla de muy diferentes influencias. Ahora que mencionabas el peligro de los reduccionismos, eso me lleva al tema de, bueno, cuando estudiamos culturas y literaturas, siempre está la posibilidad peligrosa de caer en estereotipos. Y al Caribe o a los caribes, en algunas instancias se las ha encerrado en el prejuicio, el preconcepto, desde el norte principalmente, de un espacio concebido como paisaje, un paisaje exótico, un paisaje de mar y selva. Eh, ¿Cómo ves este peligro de los estereotipos de los caribes? No, de hecho, esto ha sido la percepción europea ya desde los primeros conquistadores, desde el diario de a bordo de Cristóbal Colón, podemos ver este tópico del exotismo del paisaje de los Caribes principalmente, porque lo que descubrió Colón no era América Latina, el continente, era el Caribe. Muchas veces olvidamos esto. Los imaginarios europeos que se formaron sobre el así llamado Nuevo Mundo eran imaginarios del Caribe, no de tierra firme, en los primeros momentos de la conquista. Y aquí en Cristóbal Colón ya podemos ver estos dos tópicos contrapuestos, el locus amoenus, el paisaje asombroso, exótico, y el locus horribilis, que amenaza también con animales de fantasía, etcétera, etcétera. Toda la discusión también sobre la antropofagia, etcétera, etcétera. Esto ha sido la percepción europea, pero también la percepción de los caribeños y latinoamericanos mismos. Si pensamos, por ejemplo, en un texto fundacional de
Eugenio María de Hostos, publicado ya a mediados del siglo XIX, en 1863, que se llama La peregrinación de Barión, donde relata el paisaje abordante del Caribe como el Caribe, como lo que caracteriza el Caribe. Y aquí vemos que especialmente en las literaturas contemporáneas hay una imagen muy diferente de los caribes. Hay un imaginario que se ocupa de las ciudades. Y estas ciudades son ciudades no tan amenas o exóticas, sino ciudades que se también caracterizan por la violencia, por la criminalidad, por la solitud de los seres humanos que viven en esto y por también el desperdicio de los seres humanos, de los cuerpos que nos sirven ya. Esto es muy interesante. Entonces nos pintan otra imagen del Caribe, una imagen al mismo tiempo mucho más realista, pero tal vez también mucho más que nos trae a la luz tendencias escondidas, porque también nos trae a la luz que son ciudades de miedo también, de angustia, de desesperanza, y tematizan estos aspectos también de las realidades, irrealidades y muchas veces digo también surrealidades de este mundo circuncaribeño. Por ejemplo, una novela otra vez de un autor martiniqueño que es Texaco, de Patrick Chamoisson, es sumamente importante, que pinta una imagen de la ciudad caribeña en Martinica, en Fort-de-France. Eso es sumamente interesante. Ahora, anteriormente mencionaste a Marcus Garvey y es un personaje transmigratorio por su vector de movimiento. Y me gustaría conversar un poquito de esto, de la migración y de la transmigración de los caribes como comunidades transmigratorias. Marcus Garvey tenía esta idea, Back to Africa. Esto era incluso hubo una línea de vapores, la Black Star Line, que Tenía las acciones para los vapores. tenía su oficina también en Puerto Limón, en Costa Rica. También había viajes de esta Black Star Line a África, negros a bordo, y que llegaron ahí. Podemos citar una novela de la autora costarricense Ana Cristina Rossi, Limón Blues, que tematiza exactamente este proyecto de Garvey de regresar a África, y en su novela Limón Blues dice, cuando llegan a las costas de Liberia, reciben un mensaje del gobernador allá del puerto que ningún miembro de la tripulación y tampoco de los pasajeros de los carguistas puede aterrizar en Liberia. Vayan de regreso de donde venían. Esto es un tópico muy dominante en muchos textos literarios y de teatro del Caribe francófono, anglófono y hispanófono. Hay textos de Simon Schwarzbach de Guadalupe sobre esto, de Maurice Condé, también de Guadalupe, Caribe francófono, de Derek Walcott. Hay una obra de teatro, Tichon and His Brothers, que tematiza esta problemática de no poder regresar a África. Nos fracasó este movimiento porque ya esta África no era ya el África de estas poblaciones que venían, sea de Nueva York o de otras partes de Estados Unidos o del Caribe o de Centroamérica, de las partes caribeñas de Centroamérica. Lo que ha pasado es algo diferente, lo que mencionaste. Hay una migración muy fuerte también desde los Caribes a otros países, principalmente Estados Unidos, Canadá, pero también los así llamados países metropolitanos en Europa.
donde hay comunidades transmigratorias de poblaciones que vienen o venían, menos sus antecesores inmediatos, de las islas o de las tierras firmes del Caribe, y donde se han formado grupos transmigratorios sumamente interesantes en sentido social, político, pero particularmente en sentido cultural también. Claro, claro. Eso me hace pensar también en aquel concepto de las remesas culturales, ¿no? Cuando las migraciones se dan y en ese ir y venir no solo hay un intercambio económico cuando se manda dinero de vuelta a la familia, sino que al regresar y al ir y venir también hay cambios e intercambios culturales. Werner, quería preguntarte también, por favor. Mis procesos de transculturación, para utilizar este concepto acuñado ya en los años 30, 40 por el antropólogo cubano Fernando Ortiz, procesos de transculturación, de mezcla de varias culturas, y es muy interesante que se habla de Cuban Americans, de New Yorkers, de Americans, de West Indians en Black Britons o de Antillais y Necropolitain. Son conceptos que hacen acuñado para entender lo que está pasando. Y lo que es interesante, que especialmente en la segunda, tercera generación, estas poblaciones en sus obras artísticas tienen fuertes referencias a los países de origen de sus padres o de sus abuelos. Entonces, esto es también una especie de remesas, para decirlo así, que mencionaste antes, y de ahí han salido obras realmente destacadas de literatura, de música, ni hablar. Es un mundo tremendo. No soy especialista en música, pero esto es obvio en esto. Eso me hace pensar en Ángel Chuco Quintero, y cuando estuvimos con él precisamente en el edificio del Black Star Line hace unos años allá en Limón. Y estos intercambios culturales, como decías, no solo de literatura, de música, de comida, son importantísimos. Ahora, Werner, quería preguntarte, hay un tema importantísimo dentro de los estudios culturales que es la figura del letrado. Y se ha hablado, bueno, pensando en aquel concepto, en el concepto tan conocido de Ángel Rama de la ciudad letrada, y se ha escrito tanto de cómo el letrado latinoamericano es un letrado urbano que se desarrolla en las ciudades latinoamericanas. Hablemos un poquito de la ciudad letrada caribeña. Esta ciudad letrada es muy interesante, es un fenómeno bastante diverso, múltiple, pero también contradictorio, si lo quieren así. Hace poco escuché la conferencia de un colega que trabaja en la Universidad de Chile, que hizo su tesis doctoral sobre algunas revistas culturales del Caribe anglófono y hispanófono. Es muy interesante que ha habido durante gran parte del siglo XX un campo cultural común de intercambio, especialmente a través de traducción de textos del Caribe anglófono al hispanófono y viceversa. Es muy interesante, pero muchos de los intelectuales, o algunos, y especialmente algunas intelectuales, hay una fuerte presencia de la mujer en este campo cultural, han sido personas con un trasfondo europeo o norteamericano. Entonces, aquí también hay una transculturación en este campo cultural. Esto es sumamente interesante. Él mencionó, por ejemplo, una revista importantísima de Jamaica, the West Indian Review, que era un proyecto de una intelectual inglesa con fuertes rasgos colonialistas, pero al mismo tiempo era un espacio donde se podrían circular ideas independentistas, anticoloniales. Sumamente interesante este espacio. Esto me lleva a una problemática que veo también
especialmente en las literaturas del Caribe, que son literaturas escritas en los idiomas de los colonizadores. ¿Eh? Idiomas que han cambiado, por supuesto, pero muchas veces idiomas muy eruditos, en el caso de los autores de Martinica, de Guadalupe, en un francés pulido, que muchas veces es muy difícil de comprender para un francés continental común y corriente, para decirlo así. Esto es una contradicción. Y precisamente con Transculturación muy interesante también. quería cerrar este conversatorio, que es el aspecto lingüístico, ¿no? Estamos hablando en este momento en español y se escribe en español de las literaturas caribeñas, se escribe también en inglés, en francés, pero ¿cómo aproximarnos a los idiomas locales y a la diversidad lingüística sin también el peligro de la invisibilización? Sí, de hecho, lo que estamos haciendo es, en cierto sentido, también un proceso de exclusión de muchas tradiciones, o por lo menos vemos estas tradiciones ya solamente a través del prisma, del filtro de los idiomas establecidos, que son los idiomas europeos que vinieron al Caribe, donde también se ve voces de otras tradiciones, pero siguen siendo estos idiomas dominantes en la ciudad letrada. Pero también hay otra ciudad, es la ciudad no letrada en este sentido, de otra manera letrada, muy sabia también, que es la oralidad. La oralidad es todavía una tradición muy fuerte, especialmente en los Caribes, en las diferentes islas y también en algunas partes de tierra firme. Incluso ha habido un movimiento sumamente interesante, especialmente en los años 80, 70, en los 80 del siglo pasado, ha tenido un impacto que fue el movimiento de la oraliture, que era un movimiento de autores, artistas, literatos de las islas del Caribe francófono, que propusieron escribir en creol, en el idioma hablado, no el idioma oficial, no en el idioma escrito, en el idioma hablado de las islas del Caribe francófono. Y se publicaron varios textos en creol. Lo interesante es que este movimiento no ha tenido éxito. Mi explicación es que el mundo del campo literario es un mundo de un idioma escrito, impreso, con sus aparatos, donde no hay un campo para otro idioma, que además el creol, como el mismo Edouard Clisson dijo, no es un idioma fijo, no es fijado, es un idioma hablado que cambia a cada rato. Yo siempre pienso que los mismos que hablan en creol no leen creol, si leen francés. Esto es una paradoja. Entonces, era un movimiento principalmente intelectuales de escribir en creol, pero creo que no llegaron a las poblaciones, porque la lectura de estas poblaciones, si no son analfabetos, todavía un porcentaje grande, es en francés. Tal vez en un francés deficiente, si quieren llamar así, o cambiado, mezclado con conceptos del creol, pero con base en el francés. Y esto es sumamente interesante. Y eso me lleva a pensar a lo que hablábamos hace un ratito de la ciudad letrada física y simbólica, porque no solamente esa ciudad está en el Caribe físicamente, sino también en ciudades, en otros espacios, como Nueva York y París. Han sido parte de las ciudades letradas caribeñas, ¿no?
han sido centros urbanos muy importantes. Sí, si pensamos, si hablas de Estados Unidos, si pensamos en uno de los autores con referencia caribeña más importantes en la actualidad, Junot Díaz, que ha tenido un éxito tremendo, que es un autor que escribe desde Estados Unidos, con referencia a República Dominicana y al Caribe en general. Si pensamos en MSC que mencioné antes, él desarrolla su concepto de negritud desde París, ¿eh? Y tiene sus repercusiones después en Martinica, y no es conocido hasta que Diego Rivera viaja en barco de Francia a las Américas pasando por Martinica y descubre este concepto de la negritud y de la poesía de MSC. Entonces son movimientos muy, muy entrelazados y no podemos reducir esto a una identidad fija. Esto me parece sumamente interesante. Tal vez una novela que me gusta mucho, otra vez de un autor martiniqueño del Caribe francófono, autor ya mencionado, Raphaël Confiant, una novela que se llama Black is Black, una novela escrita en francés del año 2008, que cuenta, no voy a contar la historia de esta novela, es sumamente interesante, pero hay una escena donde el protagonista bastante machista habla de sus queridas y de las mujeres que poblan la isla de la que habla, y lo que podemos resumir de este cuadro alegórico es que hay 50 crisis de negro, para decirlo de alguna manera, machista también. Esto también es la alegoría de las negritudes en singular, en diversidad de los Caribes en la actualidad. Y esos cruces y esas diversidades tienen su riqueza tan específica. Recuerdo hace muchos años estando en una charla con Sergio Ramírez, cuando recién Junot Díaz había publicado su primera obra, y recuerdo que decía Sergio Ramírez, va a ser muy difícil para la persona que emprenda la traducción de Junot Díaz, porque la riqueza, lo interesante es esa mezcla. Él escribe en inglés e incluye referencias y frases en español. Una vez que lo traduces al español, se decía o se preguntaba a Sergio Ramírez, se va a perder mucho, ¿no? Y bueno, ya Junot Díaz ha sido traducido, pero recuerdo eso de cómo eh, Sergio Ramírez hablaba de una posible pérdida con la traducción. Definitivamente, porque es la obra de Junot Díaz, la menciona, es exactamente la riqueza, es esta mezcla lingüística entre el inglés dominante, por supuesto, pero completamente entrecruzada del español y del español caribeño, además. Es sumamente interesante. Otros autores han intentado esto también, como la mencionada Ana Cristina Rossi en Limón Blues, donde también hay estos code switch en muchas partes de la novela, y también en novelas del Caribe francófono entran muchos conceptos del creol en el francés escrito de las novelas mismas. Esto es muy interesante. Creo que esta es la riqueza, y este proyecto de escribir en un creol puro no ha resultado, que no existe. Uh-huh. Existe solamente como mezcla. Claro, claro. Es mi explicación. No soy lingüista, pero lo leo a través de los productos. Claro. Werner, te quiero agradecer por esta conversación. Ha sido riquísima, he disfrutado muchísimo y se nos han quedado temas en el tintero, pero esperamos que podamos abordarlos en un evento futuro. Y también a ustedes que nos... El Caribe es la isla que se repite, para citar un título emblemático de un libro, ensayo del
autor cubano-estadounidense Antonio Benítez Rojo, que nos presenta otra faceta de su interpretación de los Caribes, muy al estilo de Edouard Guesson también en su diversidad. Pero No, 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 más bien muchísimas gracias, te lo agradezco de nuevo. Y también para ustedes que nos vieron, quiero invitarlos para que sigan atentos a este proyecto Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World, y que sigan las futuras charlas y eventos que organice este proyecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. muchas gracias a ti y adiós. Hasta luego.